para poder tener pues la participación activa de la clase, ¿sí? Hace 8 días pues varios compañeros, Jacqueline estuvo muy presente con pues activando su cámara, me parece algo pues importante porque pues eso le da la interpersonalidad a la clase, no solamente de pronto yo mostrándome, ¿cierto? Interpretando. Recordemos que como futuros educadores pues tenemos la obligación de mostrarnos ante los estudiantes, eh, siempre sea virtual, sea presencial. Entonces la idea es que los estudiantes pues reconozcan las facciones de nuestro ser, de nuestro cuerpo, porque es importante no solamente el escuchar la voz, que es bastante importante cómo proyectamos nuestra voz, cómo estamos educando a las demás personas, sino también cómo habla nuestro lenguaje no verbal. Recordemos que nosotros tenemos varios tipos de lenguaje. Está el lenguaje facial, ¿cierto? Que es cuando nos están diciendo algo y uno voltea los ojos, ¿cierto? O cuando uno está atento a lo que está diciendo la persona. Em, las manos, los brazos, el movimiento de los brazos también influye mucho con lo que decimos. Nuestras posturas, si estamos sentados gibados o si estamos sentados derechos, ¿cierto? Entonces todo eso influye. Y ustedes como futuras educadoras pues también deben tenerlo en cuenta, ya que pues es importante la postura que da el docente a sus estudiantes. ¿Listo? Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta, en este momento tengo en cámara solamente a Jennifer y a Jacqueline. Realmente pues me parece importante que las demás estudiantes pues por favor lo hagan, hagamos el ejercicio para que pues haya una interpersonalidad entre nosotros y pues la clase también se maneje de una manera más fluida. Entonces, pues tendré en cuenta a las estudiantes que activen su cámara, precisamente pues en la nota de participación y em, en la nota de participación y en la nota de presencialidad, que es importante. En la noche de hoy se le entrega un reporte a la profesora de cómo van ustedes en notas definitivas, para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Entonces, yo creo que para estos días la profesora se comunicará con cada una de ustedes para brindarles información de su promedio general en mi módulo, no con la profe Joana. Yo creo que la profe Joana ya envió el módulo de ella, las notas de ella. En este caso sería de mi módulo, ¿listo? Del módulo anterior y para final de este módulo entregaré notas finales antes de finalizar la tercera clase, o sea, la última clase que sería la próxima, para que ustedes sepan cómo irían en este módulo, para que si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues me lo hagan saber en la misma clase, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, pues bueno, entonces ahora sí me gustaría saber quién quiere empezar socializando los casos. Entonces vamos a empezar con el caso de, en el centro donde hago las prácticas no hay suficientes juguetes educativos. La directora dice que no hay presupuesto. Entonces la primera pregunta es, ¿qué derechos se está vulnerando en este tipo de educación? ¿Qué ley lo garantiza o qué ley cubre el hecho de que sea ilegal que la profesora dice que no hay instrumentos educativos pues porque no hay presupuesto? ¿Y qué acción podemos hacer como educadores? Entonces, ¿quién quisiera empezar con el primer caso? Listo, Jennifer, arranquemos. Bueno, profe, la ley que se vulnera es la 115 en su totalidad, porque pues cada artículo que tiene agregado esta ley nos indica que los niños tienen derechos y es uno de los primordiales que su institución tenga todos los recursos y esté dotada de todas estas cosas. Entonces es la ley 115 con el artículo 67 y el 44. Ujú. Muy bien, muy bien.
Listo, vamos entonces con la primera pregunta. Ya respondió Jennifer. Muy bien, entonces recordemos que se está vulnerando el derecho a la educación de calidad. ¿Listo? Entonces, ¿quién más quiere agregar algo a la primera pregunta? Entonces, ya apagué el micrófono. Listo, ahí lo enciendo otra vez. 3, 2, 1. ¿Quién más quiere compartir la respuesta de la primera pregunta? ¿Qué derecho se está vulnerando? Vamos con Angie. El derecho a la educación, principalmente, ¿no? Ujú. Y, y el derecho a la... Pero ya le digo, profe. Tranquila. Tranquila, igual pueden tener sus apuntes, lo que hayan hecho de pronto en su cuaderno, en su libreta, pueden leerlo. La idea es que socialicemos y entre todos pues construyamos una respuesta óptima. ¿Listo? Bueno, mientras Angie prepara bien la respuesta, vamos con Diana. Profe, pues en lo que yo leí, pues así como dice la compañera Jennifer, los derechos que ella dijo, porque dicen que un lugar que no tenga como los el niño aprenda, porque en el caso de los niños pequeños es muy importante tener juguetes porque esto los ayuda a desarrollar imaginación y los ayuda más a ir ellos aprendiendo porque es como a lo que están pequeños, entonces al tener juguetes como que se les facilita más el aprendizaje a ellos. Y un lugar donde hay muchos niños pequeños es como obligatorio para el buen desarrollo y aprendizaje de ellos tener buenos juguetes y en buen estado para poder que ellos aprendan bien. Muy bien, Diana. Sí, recordemos que el juego es un derecho fundamental en la primera infancia. ¿Sí? La educación por medio del juego de los 0 a los 5 años es fundamental para la educación. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que si vamos a dictar un tema de español, matemáticas, biología, hasta sociales, integremos los juegos para que los estudiantes entiendan el tema de alguna manera pues mejor. ¿Listo? Entonces muy bien, Diana. Angie, ahora sí, ¿ya preparaste tu respuesta? Dale. Sí, sí, profe. Pues el derecho a a una sana educación, ya que el estudiante no tiene los materiales adecuados para expresarse o sentirse cómodo. No podrá aprender ni tendría un buen rendimiento académico ni una sana emoción corporal y física, ya que el jardín o establecimiento educativo debe tener los medios o elementos educativos para brindar una sana y una buena educación. El artículo 32 y 33 habla de un plan de estudios pedagógico estructurado y adecuado para una convivencia escolar. Listo, y de eso que leíste ahora con tus palabras. Que, profe, pues yo considero que si yo le adecuados al niño o al estudiante, si le tengo digamos, el salón adecuado con los elementos adecuados a mi estudiante, pues puede generar más rendimiento en él y puede expresarse mejor, porque pues yo considero que todos los niños se van tienen un buen manejo por medio del juego, de los elementos, como lo dice ahí, que no tenía juguetes ni nada. El niño todos lo manejan por medio de un juego, considero yo propio con mis palabras. Listo, muy bien, gracias Angie. Sí, entonces recordemos que el derecho al desarrollo integral de la primera infancia es fundamental, ¿sí? Entonces, digamos, si una institución dice que no tiene recursos para realizar juegos o tiene implementos para realizar una educación integral, por medio del juego de los niños, pues existen elementos prácticos, plastilina, eh, cortar y pegar, colores, ¿cierto? Entonces no necesariamente tenemos que tener un juguete súper especializado, sino que podemos nosotros también desde la docencia ser recursivos y generar esa educación por medio del juego
también con manualidades. ¿Listo? Vamos con la segunda respuesta. ¿Listo? Entonces, dime, Ingrid. Ingrid levantó la mano. Hola, profe, buenas noches. Pues quería también como responder respecto a la primera pregunta. Pues yo digo que es un derecho que deben tener los niños respecto a la calidad que es el proceso educativo, didáctico, y si la institución, como su merced lo decía, debe tener, no tiene, digamos, juegos o actividades para los niños, se pueden también implementar actividades manuales, como usted lo decía, pintar, cortar, dibujar, cosas así. Ok, listo, muy bien. Listo, entonces ahora vamos con la respuesta 2, con la segunda respuesta, que es ¿qué ley está garantizando este derecho? Entonces ahora sí vamos a ver las leyes y cómo podemos aplicarlas, ¿listo? Entonces, ¿quién quiere empezar con la segunda respuesta? Me gustaría escuchar a las personas que no han participado. ¿Listo? ¿Nadie más tiene micrófono abierto? Señora. Miss Claus. Bueno, 3, 2, 1. Listo, Fernanda dice que, profe, yo pienso que es muy buena idea lo de Manuel. Y me parece muy buena idea con lo de... Fernanda, de casualidad, ¿no tienes micrófono? Parecería importante pues escucharlas. Porque es que muchas veces se presta ese espacio de la escritura para pues utilizar inteligencia artificial, copiar y pegar, ¿cierto? Entonces, pues sí me gustaría más bien escucharlas. Jacqueline. Hola, profe. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, leyes que garantizan estos derechos en Colombia sería artículo 13. Ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia. Y artículo 36, sentencia T58613 de la Corte Constitucional. Y ya, Bueno, pues ¿y qué esos son dicen esas esos leyes son los que... apuntes que tengo. Listo, ¿qué dicen esas leyes que me estás exponiendo? Porque pues esas no Bueno. las vimos en clase, entonces pues si las estás Uy, sí, profe. Hubo socializando. una que no lo había puesto bien y anoche como hasta la 1 de la mañana yo, mejor dicho, llevo como quién sabe cuántas horas despierta porque no he podido dormir. Todavía me falta un Vale. poquito. Bueno, dice, leyes que garantizan estos derechos en Colombia, Constitución Política, artículo 13, garantiza protección especial a las personas en situaciones de debilidad, manifiestan como niños con discapacidad o riesgos de ella. Ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia. Artículo primero, reconoce la protección integral como principio el rector. Uy, bueno, dice artículo 36. Establece derechos específicos para niños con discapacidad, incluyendo atención especializada y condiciones para su autonomía. Se, sentencia T 586 raya 13 de la Corte Constitucional reafirma que a los niños con discapacidad tienen derecho a la atención prioritaria y que el Estado debe garantizar incluso mediante tutela. Y ya, profe. Listo, perfecto. Está bien, digamos, la investigación que hiciste, porque pues está saliendo un poquito más de lo que habíamos explicado la clase pasada. Eh, digamos, sí me gustaría
para que lo tuviéramos en cuenta para una próxima clase, que le demos manejo a los decretos y a las leyes que pues que vemos en clase. ¿Para qué? Yo como les dije en la primera clase, la idea no es memorizarnos la constitución, no es memorizarnos como tal los artículos, las sentencias, las resoluciones y las leyes, sino cómo nosotros podemos darle un uso adecuado sin necesidad de recordar bien ley tal, sentencia tal, artículo tal, porque no, a muchas personas nos va a quedar difícil. Yo, por ejemplo, yo tengo memoria fotográfica, ¿sí? Entonces, digamos, si tú me pones a memorizarme un texto, a mí me va a quedar súper difícil. Pero si yo tengo una referencia visual de lo que dice el texto, me voy a acordar mejor, ¿sí? Entonces, si algo para tenerlo para la próxima clase, pues tenerlo en cuenta. Recordemos que la ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación, ¿cierto? Dice que la educación se debe promover por medio del desarrollo armónico del niño, ¿cierto? Incluyendo el juego como mediador esencial del aprendizaje. Entonces, en ese sentido, está esa ley, que es la ley general, la que le dice a los ciudadanos colombianos, le dice, oiga, toda la población puede estudiar, ¿sí? Y si quiere hacerlo, o sea, lo puede hacer, no es obligatorio, pero el Estado debe primar la educación de todas las personas. Por eso existe el SENA, por eso existen los jardines infantiles, los colegios distritales, porque esa ley le exige a la perdón, al gobierno colombiano que todas las personas tienen derecho a educarse. Y si se van a educar, deben hacerlo por medio de estas herramientas, en este caso, el juego o los artículos de aprendizaje, ¿cierto? Y más exactamente, donde se dice que el juego promueve la educación es en el artículo 12. ¿Listo? Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta. Jennifer, ¿quieres compartirnos algo? Profe, sí, aparte de que la Constitución, con esta ley del 1994, ellos quieren garantizar este derecho para los niños, también nombraron al Ministerio de Educación como segundo actor que debe hacer que ese derecho sea, o sea, protegido y sea garantizado para los niños. Entonces también tenemos tener en cuenta que no solamente la Constitución lo dice, sino que también el Ministerio de Educación debe hacerse presente si está sucediendo algo, o sea, como esto, que no tiene recursos. Creo que eso Listo, es lo perfecto. que quiero agregar. Qué pena, es que se tuvo una falla de internet y se me bajó ahí la señal. Pero sí, ¿me repites la última partecita? Qué pena. Que creo que aparte de la Constitución habernos dado esta ley, que es la 115 del 1994 con el artículo 12 que dices tú, eh, también nos dio, o sea, como segundo apoyo el Ministerio de Educación, que es el que debe también ayudar y garantizar que este derecho de los niños sea protegido, aparte que sea, o sea, digno para los niños, y que si algún instituto no tiene los recursos, esta institución es la que debe hacerse cargo y a esta institución es la que debemos acudir. Muy bien, sí, inclusive eso que acabaste de comentar se presenta nuevamente en el tercer caso que dejamos, que es del niño con discapacidad. Eso mismo lo dice, entonces que el colegio debe tener las instalaciones adecuadas para brindarle una educación óptima a cualquier tipo de condición especial. Recordemos que desde nuestra pedagogía no le decimos discapacidad, sino condición especial o condición diferente, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Muy bien. ¿Quién más quiere compartir qué decreto, qué ley o qué resolución se está vulnerando en este caso? De a una, por favor. No todas.
Bueno, listo, chicas. No quiero ser reiterativo, pero recuerden que la participación es calificable y también genera una nota dentro de la clase. ¿Listo? No es solamente hacer acto de presencia dentro de la clase, sino también participar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Otra cosita, otro decreto ahí para aportar, de pronto para las personas que no han participado, y ahí pues para que tengan una idea de lo que se está hablando, es el de decreto 1860 de 1994, que también lo vimos en la clase pasada, que obliga a las instituciones educativas a garantizar ambientes adecuados, materiales didácticos y recursos pedagógicos para el desarrollo de los niños. Entonces, por eso cada vez que ustedes van a un jardín infantil, ven los juguetes, ¿cierto? Ven las pelotas, ven los rompecabezas, ven espacios donde el niño puede jugar, donde puede estirarse, donde puede, inclusive, hay espacios educativos de primera infancia como jardines infantiles que tú llegas y las cucharitas con las que se alimentan tienen muñequitos, tienen ojitos, los platos, ¿sí? Entonces todo eso tiene que de alguna manera pues ir fundamental dentro de lo que vendría a ser la educación del niño. Y también tendríamos la resolución 2343 de 2017 que dice que reconoce el juego como derecho y exige que los centros de primera infancia tengan materiales lúdicos y educativos. Entonces ahí ya estamos entrando en ley, en materia de ley, para que el estudiante tenga esa, esa educación primordial, ¿cierto? Cuando yo digo primordial es la primera educación que va a tener el niño, ¿sí? Entonces yo no sé si de alguna manera cuando ustedes estuvieron en el colegio pequeñitas o cuando estuvieron en el jardín, siempre mantenían como que no, pinte, coloree, haga el papel entorchado, haga bolitas de papel y péguelas, plastilina, el punzón, todo eso ayuda a que el niño genere conocimiento, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Vamos con la respuesta 3, que la respuesta dice, ¿qué acción puedo hacer yo como educador si a mí mi jefe, coordinadora, directora, director, coordinador, me dice a mí, no es que no hay presupuesto, entonces mira a ver cómo hace usted, cómo se las inventa para darle una educación didáctica al niño? Entonces, Yerit, cuéntanos. Pues según lo que, como me informé, es informar a la Secretaría de Educación, pues decir si es un jardín privado o público y pues con el registro educativo. Y si es un jardín de ICBF, se puede denunciar la falta de recursos en el centro zonal del ICBF. Ay. Listo, informar. Sí, entonces es fundamental informar a las instituciones competentes. Entonces estamos hablando de Secretaría de Educación y Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bien, Yerit. Jennifer. Pues, profe, aparte, todas estas denuncias las podemos hacer gratuitas. Podemos llamar al 018 091 80 80 y tenemos un número más rápido que es el 141, que es la del bienestar familiar. Estas denuncias las podemos hacer escritas como PQR también y también nos podemos acercar a las oficinas y como dijo usted también en la clase pasada lo podemos hacer anónimamente pues para no tener inconvenientes. Lo puede hacer el docente, lo puede hacer el papá, pero es mejor que lo haga un docente para que podamos tener una institución muchísimo mejor y así que los niños crezcan siendo niños, teniendo una buena educación. Perfecto, muy bien, Jennifer. ¿Quién más? ¿Alguien más? Pues, profe, yo trataría de hablar pues, con la coordinadora y eso, ¿no? Para que puedan solucionar y si no, pues ya
ya tocaría hacer lo que dicen las compañeras, digo yo, ¿no? Bueno, pues sí, pero ten en cuenta que la misma coordinadora perdón, sí, pero ten en cuenta que la misma coordinadora te está diciendo no hay presupuesto. Entonces, en ese caso, ¿qué harías? O sea, la coordinadora no está presta a dar una solución, ¿sí? Te está diciendo no hay presupuesto, entonces mira a ver qué hace. Entonces, en ese caso, ¿qué harías? Jacqueline, cuéntanos. Profe, pues yo, ahí mirando. Ahí dice que uno puede, digamos, lo que decía que día esta niña Jennifer, que donde está estudiando el niño, que les pedían a los padres y pues también dice que ir, digamos, pues por fuera del colegio, como en fundaciones o algo así para poder, digamos, como para poder tener las cosas ellos ahí en el colegio. O sea, como para no dejarlos a ellos sin sus elementos, ¿no? Sin sus juguetes, sin sus cosas que ellos necesitan, pues digamos, de rapidez, ¿sí? Porque pues ya lo otro sería hacer lo que usted dice, poner una tutela, eh, mirar que, hacer como videos y mirar que no hay nada y poderle exigir, digamos, como al gobierno para que los puedan tener. Pero mientras tanto, pues si uno puede como docente, pues tratar de ayudar a los niños. O hacer juegos, digamos, digamos, decirles a los papás, tráigame en un papel higiénico y yo me pongo a hacer muñecos para que ellos puedan desarrollar sus actividades, que es lo más importante. Perfecto, Jacqueline, sí, eso también uno puede hacer, crear una propuesta. Listo, Joana, cuéntanos. Pues, profe, era algo igual de lo que estaba hablando la compañera Jacqueline. Digamos, yo tomaría como ejemplo el jardín donde están mis hijos. Eh, Primero nos pedían como una donación de juguetes y pues después nos hacían hacer como algún muñeco en material reciclable. Ok, sí, eso es una propuesta bastante efectiva, perdón, que los padres donen algún juguete que tengan. Diana, Profe, pues yo en el trabajo, pues yo coloqué que pues sería muy frustrante pues no tener como los materiales adecuados para la educación de los niños y pues en lo que yo pensé pues sería como hacerle clases dinámicas, recolectaría con ayuda de los padres listo, materiales para hacerles algunos juegos con materiales reciclables o también se podrían hacer como bingos o azares o algún tipo de rifas en la escuela para recaudar fondos para poder comprarles los materiales necesarios para la educación de los niños. ok, perfecto, recolectar fondos. Listo. Y Karen, Hola, profe, buenas noches. buenas noches. Profe, pues yo haría lo mismo que hizo la compañera Joana, pues ya que nosotros tuvimos los niños en el mismo jardín De y acuerdo. pues la profesora nos pedía colaboraciones en cosas. Listo, vale. Entonces, primeramente, y si quieren anotar para qué hacer en este tipo de casos, documentar la situación, como yo les dije la clase pasada, sin pruebas nosotros no podemos poner quejas, no podemos poner tutelas, sin evidencias el abogado nos va a decir, bueno, pero se va a quedar solo en palabras y eso no nos va a decir, no nos va a servir para nada. Nos puede servir como testimonio, pero testimonio sin pruebas es igual a nada. ¿Listo? Entonces, hacer un inventario de los juguetes existentes, ¿cierto? Entonces, digamos, si hay pocos juguetes o hay pocos artículos pedagógicos, pues hacer un inventario de lo que tenemos, ¿cierto? Y su estado. Entonces vamos a tomarle fotos al estado de esos utensilios pedagógicos y realizar una lista con observaciones de cómo está
implemento de aprendizaje. Segunda cosa que podemos hacer en este caso es presentar una propuesta escrita, ¿cierto? Proponerle a la directora, al director, a la persona encargada y al comité de padres, porque recordemos que tanto un jardín infantil como una institución o una fundación debe tener un comité de padres, ¿cierto? Entonces plantearle la propuesta, entonces digamos la propuesta del bazar está bien, la propuesta de recolectar fondos está bien, pero es todo por escrito. ¿Por qué? Porque si no tenemos nada por escrito, la directora o el director se puede pasar la ley por la galleta, porque no hay evidencia de que se le informó. Y un documento escrito, así sea de manera digital y que uno se lo haga llegar, le da validez a lo que uno está proponiendo, ¿cierto? Y esto es con base a la resolución 2343 que vimos la clase pasada. Entonces vamos a solicitar un uso de materiales reciclados o artesanales para la educación del niño. Reciclados, que no sé, una institución educativa de la misma ciudad o del mismo lugar en donde estamos viviendo está desechando asientos, tableros, está desechando cosas y no está haciendo nada con eso. Entonces, si otra institución lo solicita, pues podemos darle un reuso a ese tipo de materiales. ¿Sí? Artesanales, entonces podemos hablar con alguna fundación, podemos hablar con algún colectivo que se dedique a realizar, no sé, obras de arte, que se dedique a hacer música y a partir de ahí pues podemos de alguna u otra manera generar donaciones también y hacer pues colectas entre varias instituciones. Entonces, siempre buscando un bajo costo y que sean pedagógicamente pues valiosos para nuestra institución. También lo que dijo Jennifer, que es la solicitud de apoyo a las entidades como el ICBF, la alcaldía distrital, poblacional, municipal o a las fundaciones aledañas, que es más o menos lo que acabo de decir, hacer fuerza entre las otras instituciones para asimismo poder ayudarnos para poder solventar esta necesidad de la fundación. Ahora, si al cabo de 6 meses a un año no hay avances, pues podemos presentar ahí sí el caso con las evidencias, con el material probatorio al Ministerio o a la Secretaría de Educación o también podemos presentar este caso a la Defensoría del Pueblo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ahora sí podemos continuar con la segunda situación. Entonces, por favor, ¿quién me colabora leyendo la segunda situación? Profe, una niña de 3 años no habla aún, la madre no tiene los recursos para llevarla a un psicopedagogo, el centro educativo no tiene apoyo especializado. Listo. Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer? O, perdón, ¿qué derecho se está vulnerando? ¿Quién empieza? Dale, Jennifer, dale con toda. Mejor dicho, bien, esa es la estudiante que necesito. No, profe, es que sí hice el trabajo, pero le estoy demostrando que sí lo hice para que lo vea. Le estoy leyendo aquí incluso, pero se lo acabo de enviar. Bueno, Listo. ese es el derecho que se vulnera, es el de la ley 117 del 2015 que prevalece al derecho a la salud, uniéndose con el artículo 49 de este mismo, ¿sí? De esta misma ley. Bueno, ay, Dios mío. Espera que es que me están llamando ya. Dice, aparte, yo pues investigué la contratación del personal educador, le pertenece al sector público. O sea, ahí vamos a comenzar a pelear con la alcaldía o con la empresa que esté contratando los docentes
para tenerlos en el centro que tengamos el niño, sea el jardín o sea la institución. Vamos a pelear es con la alcaldía, que es el centro que debe de contratar al personal adecuado para tenerlo en esta institución. Entonces, eso fue lo que yo investigué, profe. Listo, y colocaste en el trabajo, vamos a pelear con la alcaldía. No, 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 Pero entonces vamos a, no, vamos a pero sí, socializar. sí, asociar, no, pero sí, a veces acá en este pueblo hay que pelear. Yo he peleado demasiado, pero peleando con cosas, Con con argumentos. buenas palabras, sí. Así a cuchillo no, profe. Listo, muy bien. Listo. ¿Quién más? Bien, Jennifer. Joana. Profe, pues yo puse los derechos vulnerados son al desarrollo pleno. El Estado tiene que garantizar la supervivencia, el desarrollo y la protección del niño, a la educación e inclusión educativa. Si el centro educativo no le ayuda a la madre, con el caso del niño, se puede estar vulnerando este derecho al participar en la vida escolar e igualdad de condiciones y el derecho a la salud y atención a temprana. Aunque el niño no hable, esto es una señal de alerta que podría requerir una evolución, diagnóstico de atención especializada. Listo. Y ya. O sea, con el simple hecho de que no haya un psicólogo dentro de una institución, ya se le están vulnerando muchos derechos a un menor. Entonces, listo, muy bien. Y Diana. Profe, pues yo coloqué que se le estaban vulnerando el derecho a la salud y a la asistencia médica, el derecho a la educación inclusiva y el derecho a la no discriminación por igualdad. El derecho a la salud y la asistencia médica dice que se vulnera el derecho al no recibir atención y cuidados especiales. Sobre los derechos del niño, enfocado en niños con discapacidad, la falta de recursos económicos de la madre y la ausencia de apoyo especializado en el centro educativo impiden que la niña reciba la atención precoz y del tratamiento adecuado como la psicopedagogía o terapia de lenguaje que necesita para su desarrollo. El Estado y la sociedad tienen como obligación garantizar que los niños reciban la asistencia necesaria de forma gratuita cuando la familia no tiene recursos para pagarla. Listo. Diana, ¿qué es atención precoz? Pues, profe, según lo que yo entendí, es como la atención necesaria que necesita el niño y que el Estado tiene como la obligación de brindársela a la niña, ya que la mamá no tiene los recursos necesarios para pagarla. El Estado está en la obligación de cubrirle eso. Listo. Atención precoz es atención inmediata. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. Es una atención que se da en cuestión del mismo día, en cuestión de horas, ¿vale? Listo. Entonces, primer derecho que se está vulnerando es el derecho a la atención integral a la primera infancia. Entonces, ¿por qué? Porque en la primera infancia es donde se empiezan a crear trastornos, donde se empiezan a crear ansiedades, depresiones, etcétera, etcétera. Entonces, la educación integral a la primera infancia se está vulnerando en este caso. Entonces, muchas veces en muchas instituciones hay docentes que precisamente hay psicopedagogos que se encargan de atender los casos psicológicos de los menores, ¿sí? Recordemos que un psicólogo se encarga de atender la salud mental de una persona, pero un psicopedagogo es aquel que se encarga de trabajar la salud mental de una persona, pero a su vez enseña, independientemente de la materia que esté brindando, para que lo tengamos en cuenta y tengamos en cuenta esos términos. Segundo derecho que también se está vulnerando es el derecho a la salud y al desarrollo cognitivo y comunicativo. Entonces el desarrollo cognitivo, todo lo que tenga que ver con la manera en cómo piensa el niño, cómo se comporta,
cómo habla con sus compañeros, cómo habla con sus docentes, qué acciones tiene, cómo es su lenguaje no verbal, ¿cierto? Entonces, todo esto es la parte cognitiva. Y tercer derecho que se está vulnerando es el derecho a la inclusión y a la detección temprana de necesidades especiales. Entonces, vuelvo y les digo, en esta edad de los 0 a los 5 años, que es donde la primera infancia está catalogada en el país, es donde se empiezan a desarrollar trastornos o condiciones especiales. Y muchas veces son condiciones creadas por la misma familia, comportamientos del padre, comportamientos de la madre, comportamientos de las familias, de los primos, de los amiguitos del colegio, ¿cierto? Entonces aquí es donde se empiezan a crear ese tipo de trastornos y si no hay un acompañamiento psicopedagógico, pues el niño va a desarrollarlos y a su vez, mientras va creciendo, va a incrementar este tipo de comportamientos. Entonces, la detección temprana de necesidades especiales, pues es importante. Ay, denme un segundito, por favor. Es importante pues para la óptima educación, ¿listo? Del menor. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Vamos con la respuesta número 2 de esta situación. ¿Qué leyes cobijan esta situación? Ahora sí podemos hablar de leyes. Dale. ¿Listo? Dale, Joana. Profe, pues yo averigüé que la ley 115, el artículo 46, que la educación debe incluir estrategias para atender a los niños con necesidades educativas especiales. En la ley 1618 del 2013, el artículo 11 y 14, el Estado y las instituciones deben garantizar los apoyos y ajustes razonables para el aprendizaje de personas con discapacidad o dificultades en el desarrollo. El decreto 1860 de 1994, el artículo 36, obliga a las instituciones a realizar seguimientos al desarrollo integral de los niños. Y de la resolución 2343 del 2017, promueve la inclusión educativa, la atención a la diversidad. Listo, Joana, muy bien. Ahí es la respuesta en la segunda respuesta. Perdón, valga la redundancia. La respuesta número 2 es algo muy objetivo. ¿Listo? ¿Quién más? Profe, recordemos también que nosotros como docentes también, digamos que si en el caso de que estemos como docentes y tenemos alguna negligencia médica o alguna negligencia con un niño, también entramos a ser cómplices y vamos a estar también en algún proceso legal. O sea, nos cabe también, como dicen por ahí vulgarmente, una demanda. Entonces tenemos que estar muy pendientes y estar atentos de esas cosas que nos vayan a suceder en el caso de nosotros, cuando estemos de docentes. Entonces, cuidarnos mucho y no hacerlo por cuidarnos, sino también porque siga una educación muy buena para los niños. Totalmente de acuerdo. Espera, déjame buscar para yo recordarles. Espérenme un segundito que aquí lo tengo escrito. A veces se me olvida. Del Código Penal, la ley 131 dice que si nosotros hacemos omisión, algún tipo de injusticia o algún tipo de situación que se presente y hacemos como el que no es conmigo, siendo docentes nos podemos ir a la cárcel. Entonces, por eso, cada cosita que se presente con la familia, cada situación que se presente con la misma institución, nosotros debemos documentar, informar, ¿cierto? Entonces, nosotros como docentes debemos proteger, no solamente protegernos a nosotros mismos, sino proteger a nuestros menores, ¿cierto? Avisar,
avisar a las instituciones competentes y socorrer, de alguna manera. Socorrer como informando. Eso es lo que mejor podemos hacer nosotros como docentes. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros no podemos manipular al menor. Nosotros no, eso es la tarea de una enfermera y esa es la tarea de un enfermero. Nosotros no podemos manipular al menor, ¿cierto? Pero sí podemos informar a las instituciones competentes. Si es un caso de salud, informamos al hospital, informamos al Ministerio de Salud si es necesario. Si es un caso educacional, entonces, y nosotros podemos llevar un seguimiento del caso. ¿Cierto? Porque ya con el seguimiento nosotros informamos, avisamos o corremos, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, no podemos hacernos los de las vistas gordas como hacen muchos docentes porque eso es delito a nivel nacional. Y si hay un veedor que esté vigilando nuestro trabajo, pues él perfectamente puede levantar la denuncia y perfectamente nos pueden llevar a la cárcel para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? ¿Quién más? Entonces Joana y Jennifer van bien hoy en la clase. Profe, encontré algo aquí, pues buscando, aparte de lo que tú nos acabas de decir, el artículo 1902 establece que los alumnos, desde que entran al colegio, ya son responsabilidad del docente, quedan bajo la responsabilidad del centro, de la institución y del docente. Entonces, ahí vemos los casos de los niños ya más grandes que se evaden y todo esto y tenemos problemas por cosas así, por rebeldías de niños. Pero imagínate, desde que entran a la institución ya son responsabilidad de la institución. Es verdad, o sea, nosotros, digamos, desde las 6 de la mañana, digamos que es un colegio de 8 horas, desde las 6 hasta las 2:30 de la tarde, casi 3 de la tarde, pues nosotros somos responsables de todo lo que suceda. Y si nos hacemos los de la vista gorda en ese sentido, pues lo único que vamos a hacer es embalarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Si el coordinador o coordinadora le dice a usted, deje así, no se embale. ¿Sí? Porque es que muchas veces es como cuando en el tránsito, ¿cierto? Vemos que alguien se accidentó y en vez de informar seguimos derecho. No, porque es que si me informo me embalo. Eso es lo primero que dicen, ¿no? Lo mismo pasa acá en la educación. No, es que si informo que es que violaron a esa niña, me embalo, ¿cierto? No, tenemos que dejar ese miedo a avisar, tenemos que dejar ese miedo a informar lo que sucede, ¿sí? ¿Por qué? Porque es nuestra labor. Y esto es un trabajo bastante delicado. Entonces, si digamos nosotros estamos haciendo esto solamente para asegurar un sueldo, muy difícilmente vamos a tener esta labor como vocación, ¿sí? Porque muchas veces yo he conocido personas que entran en el campo educacional y no duran más de 2 años, porque se dan cuenta que esta vaina es, primero, delicada, de cuidado, y tercero, es de vocación, ¿sí? Inclusive, como lo dijo ahorita Jennifer, si nosotros también como docentes nos vemos perjudicados, y puede pasar con nuestro sueldo, con nuestras garantías de empleo, con todo esto, lo único que nosotros podemos hacer es informar todo esto, porque hay instituciones que son atrevidas con el docente, ¿sí? No solamente en la cuestión de pagos, sino también en la cuestión del trato que se les da. Entonces, tengo una compañera que ella es docente en primera infancia y este año tuvo la oportunidad de presentarse, mm, ahorita no me acuerdo el nombre de la institución, pero es un centro especializado a la educación en primera infancia en Suba. Y llevaba 3 meses trabajando y en esos 3 meses solamente recibió el sueldo de un mes. ¿Sí? Y la profesora le decía, ay, sí, sí, yo te pago. La profesora viajando, la profesora haciendo una cosa y otra y nunca le pagaba a la compañera. Entonces, ¿qué hicieron los docentes? Los docentes empezaron a grabar cada vez que ella les decía que no tenía dinero,
empezaron a tomarle pantallazo a los estados de ella viajando, empezaron a tomarle pantallazo a los documentos donde, a los mensajes de texto donde les decía ténganme paciencia porque no tengo el dinero, y levantaron una tutela. Ahorita la institución está en la obligación de remunerar el trabajo que ellos hicieron y remunerarles esa falta que tuvo la institución, ¿cierto? Entonces no solamente les debe pagar lo que, lo que es el sueldo, sino también una remuneración por la falta del derecho laboral o al cumplimiento de salario. Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta también, nosotros también estamos dentro de esta ley 115 como actores. Recordemos que en el módulo pasado, en herramientas digitales y estrategias pedagógicas, que fue el módulo pasado que tuvimos, vimos que hay 4 pilares para la buena educación o para una buena didáctica de clase. Primer pilar, estudiante. Aquí lo que prima en las leyes es el estudiante, porque es el menor de edad que está en formación y nosotros lo estamos formando. Ahí voy al segundo pilar, que somos nosotros, los educadores, ¿cierto? El educador, la relación que tiene estudiante y educador. El tercer pilar es el contexto, o sea, la sociedad en la que crece el niño. Y el cuarto es el contenido que nosotros brindamos. Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta, la ley también se rige por medio de estos 4 pilares. ¿Listo? ¿Alguien más quiere compartir la segunda respuesta? Gracias, Jennifer, por ese aporte. Listo, entonces vuelve y se vulnera la Ley General de Educación, la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994. En el artículo 12 y en el artículo 15 dice que reconoce el derecho de todo niño a una educación que responda a sus necesidades individuales y a la atención diferenciada. Entonces, nosotros como educadores, no es que cojamos un grupo de 30, de 40 y no, a todos los tratamos por igual, y va y viene, y no me importa. No, así sean 60. ¿Sí? Por ejemplo, a mí en instituciones educativas me ha tocado manejar hasta 200 alumnos, obviamente de diferentes cursos, pero en esos 200 cada uno, ahí es donde viene el dicho que cada ser es es un universo, porque cada niño tiene su característica principal, cada niño tiene su propio talento, su propio defecto, ¿cierto? Entonces, no es aprenderlos a conocer porque es muy difícil uno conocer más de 200 personas en poco tiempo, perdón, sino hacerle un seguimiento correcto a su educación para que cuando nosotros soltemos a ese niño y ese niño llegue a otro educador o a otra educadora, pues se brinde esa asesoría correcta. Es como cuando usted va al médico y en el médico le dicen la historia clínica. Entonces en la historia clínica usted sale cuando nació, qué padeció a los 6 años, qué padeció a los 15, cuál fue su última enfermedad, por qué fue la última vez que fue al médico, lo mismo, pero en este caso desde la educación metacognitiva. ¿Listo? También otra ley que cobija esta vulneración a este derecho es el decreto 1860 de 1994. En el artículo 17 dice que obliga a los centros educativos a identificar, atender y derivar a los niños con necesidades educativas especiales. Entonces, el docente percibe y hace seguimiento a las condiciones especiales que tenga el niño, tanto de lenguaje como condición especial cognitiva. Y la obligación de la institución es brindarle, aparte del seguimiento que ya hizo el docente, una ayuda. Entonces, para eso están los psicólogos, para eso está el acompañamiento del ICBF, para eso está el Ministerio de Educación, para eso están las instituciones pertinentes. ¿Listo? Entonces, estamos hablando. Bueno, y aquí esto me lleva a la última ley que me cobija esta situación y es la resolución 2343 de 2017, que en el artículo 8 y en el 10 exige a los centros que implementen detección temprana de retrasos en el desarrollo. Entonces,
eh, lo que es un derecho para nosotros o para los estudiantes es una ley para las instituciones, para que lo tengamos en cuenta. Lo que es derecho para uno es ley para el otro. ¿Sí? Entonces, digamos, nosotros tenemos unos derechos gubernamentales, pero la Constitución tiene la obligación de que se cumplan. Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta. Chicas, ya envío el otro link de la reunión porque aquí ya se acabó el tiempo, ¿listo? Entonces ya nos vemos, por favor, pendientes.